Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el resumen del discurso de la última conferencia general del año 2024, abril. El tema para hoy es conectar los dos grandes mandamientos, dado por el elder Gary E. Stevenson, miembro del Coro de los 12 Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dado el domingo por la tarde del 7 de abril del año 2024. Ahora, ¿quién es el elder Stevenson? El elder Gary Stevenson fue sostenido como miembro del Coro de los 12 Apóstoles. El 3 de octubre del año 2015 se había desempeñado como obispo presidente desde el 2012. El elder Stevenson ha vivido más de 9 años en Japón. Primero como misionero sirviendo en la misión Japón Fukuoka. Luego como presidente de la misión Japón Nagoya de 2004 al 2007 y como presidente del área Asia Norte de la Iglesia desde el año 2008 hasta el 2012. En el año 2016 se reunió al presidente Russell M. Nelson, quien dedicó el templo de Sapporo, Japón, y luego acompañó al presidente Henry B. Eyring en la reedificación del templo de Tokio, Japón, en el año 2022. Conoció a su esposa, la hermana Lesa Jean Higley Stevenson, en la Universidad Utah State. La pareja se casó el 20 de agosto de 1979 en el templo de Idaho Falls, Idaho, y son padres de 4 hijos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces con la presentación del discurso mediante su video. Cuando Lesa y yo viajamos por el mundo para cumplir con una asignación, nos encanta mucho estar con ustedes en congregaciones grandes y pequeñas. Su devoción a la obra del Señor nos alienta y es un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Después de cada viaje, nos preguntamos si acaso dimos tanto como recibimos. Al viajar apenas se tiene ocasión de hacer turismo, pero cuando me es posible dedico algunos momentos a una de mis pasiones. Me encanta la arquitectura y el diseño y siento una satisfacción especial por los puentes. Me maravillan los puentes colgantes, ya sea el puente Rainbow de Tokio o Tsing Ma de Hong Kong o el puente de la Torre de Londres u otros que he visto. Me maravilla la obra de ingeniería para construir esas complicadas estructuras. Los puentes nos llevan a lugares que no podríamos ir de otro modo. Antes de continuar, deseo mencionar que desde que preparé este mensaje ocurrió un trágico accidente en un puente de Baltimore. Lamentamos los fallecimientos y ofrecimos nuestras condolencias a las familias afectadas. Hace poco, una asignación de conferencia me llevó hasta California, donde crucé el icónico puente Golden Gate, considerado una maravilla mundial de ingeniería. Esta estructura combina una forma bella con un propósito funcional y una ingeniería magistral. Es un puente colgante clásico con torres en ambos extremos que descansan sobre unos pilares inmensos. Las colosas torres idénticas que soportan el peso de las estructuras y se alzan sobre el océano fueron los primeros elementos que se construyeron. Ambas se reparten la carga de los extensos cables de suspensión y los tirantes verticales que sostiene la calzada inferior. Su gran capacidad estabilizadora, el poder de la torre es la magia que se esconde tras esta obra de ingeniería. Las imágenes de la primera fase de construcción del puente dan testimonio de este principio de ingeniería. Cada uno de sus elementos traslada su carga a estas torres simétricas que están conectadas entre sí de un modo interdependiente. Cuando se completa el puente con sus dos poderosas torres firmemente asentadas y los pilares anclados a los cimientos del lecho rocoso, constituye una imagen de fuerza y belleza.
Hoy los invito a contemplar este puente impresionante, con sus torres ascendentes e idénticas, construidas sobre un cimiento firme desde una perspectiva del Evangelio. En el ocaso del ministerio de Jesucristo durante la Semana Santa, un fariseo abogado le hizo al Salvador una pregunta que él sabía que era casi imposible de responder. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? El abogado le preguntó para tentarle buscando una respuesta legalista, con una aparente intención engañosa, mas recibió una respuesta genuina, sagrada y divina. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Volviendo a la analogía del puente, esta es la primera torre. Y la segunda es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. He aquí la segunda torre. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos son los elementos restantes del puente. Examinemos cada uno de los dos grandes mandamientos revelados y enumerados en la respuesta de Jesucristo. Mientras lo hacemos, dejen que la imagen del magnífico puente colgante resuene en su mente. Analizando, vamos a hablar acerca del amar al Señor. El primero es amar al Señor con todo tu corazón, alma y mente. Con respecto a eso, el L. Stevenson nos dijo y nos dio esta respuesta. En esta respuesta, Jesucristo condensa la esencia en las sagradas enseñanzas del Antiguo Testamento. Amar al Señor se centra primero en el corazón, en nuestra verdadera naturaleza. El Señor pide que amemos con toda nuestra alma, todo nuestro ser consagrado. Veamos lo que dice y nos lleva a la referencia en Doctrina y Convenios 88:15. El espíritu y el cuerpo son el alma del hombre. Entonces, el Señor nos pide que lo amemos con toda nuestra alma, con espíritu y con todo nuestro cuerpo. O sea, con todo nuestro ser. Todo nuestro ser consagrado. Y por último, que amemos con toda nuestra mente. Con toda nuestra inteligencia, intelecto. Sí. Amar a Dios no es algo limitado y finito. Es infinito y eterno. Aquí en la tierra aprendemos a amar. Y los primeros amores que podemos tener es cuando estamos bebés, a nuestra madre y a nuestros padres. Y conforme obtenemos conocimiento y crecemos de gracia en gracia, y según las enseñanzas que nos dan nuestros padres, amaremos a Dios, nuestro eterno Padre, nuestro verdadero Padre celestial. Y luego aprendemos a amar a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Ese tipo de amor no es algo limitado y finito que se termina con la muerte, sino es algo infinito y eterno. Ese amor irá creciendo, desarrollándose. Ese amor crecerá, te desarrollará y es eterno, y hay que aprenderlo. A darlo, amando a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Entonces, amar a Dios
con todo su corazón, alma y mente. Jesucristo condensa la esencia de esa ley, del amor a Dios. El líder Stevenson continúa diciéndonos: personalmente, la aplicación del primer gran mandamiento a veces me resulta algo abstracta y hasta abrumadora. Afortunadamente, al considerar más palabras de Jesús, este mandamiento se hace mucho más comprensible. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos al Señor, guardamos sus mandamientos. La mejor manera de amar y demostrar el amor por Dios es guardando los mandamientos de Dios. Si no amamos, si no guardamos los mandamientos de Dios, entonces no estamos demostrando amor por Dios. Eso sí puedo hacerlo. Puedo amar al Padre Celestial y a Jesucristo, lo cual conduce a la oración, al estudio de las Escrituras y a la adoración en el templo. Amar al Padre Celestial Jesucristo nos conduce de forma personal a la oración, a la comunicación que obtendremos con nuestro Padre Celestial y con nuestro Salvador Jesucristo. Llegamos a conocerlo mejor a través del estudio de las Escrituras y profundizamos nuestro amor y nuestro conocimiento de Dios en la adoración en el Santo Templo. Amamos al Padre y al Hijo cuando pagamos el diezmo. Santificamos el día de reposo. Llevamos una vida virtuosa y casta y somos obedientes. Esa es la forma de demostrar nuestro amor al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Cuando pagamos en nuestros diezmos, cuando santificamos el día de reposo, y en ese día renovamos nuestro convenio con nuestro Salvador Jesucristo, mediante la Santa Cena, amamos al Padre y al Hijo cuando llevamos una vida virtuosa y casta. Y amamos al Padre y al Hijo cuando somos obedientes, cuando les somos obedientes. Continúa diciéndonos el elder Stevenson: amar al Señor suele cuantificarse mediante los pequeños actos cotidianos, los pasos que damos en la senda de los convenios. En el caso de los jóvenes, esto incluiría valerse de las redes sociales para edificar en vez de destruir. Edificar en vez de destruir. Irse de la fiesta, del cine o de la actividad que suponga una amenaza para nuestras normas. Mostrar reverencia por las cosas sagradas. Fíjense en este tierno ejemplo. Era un domingo de ayuno cuando Vance y yo tocamos la puerta de una casa pequeña y humilde. Otros diáconos del quórum y nosotros estábamos acostumbrados a escuchar a través de la puerta: por favor, pasen, en voz alta, en un tono amable y con un fuerte acento alemán. La hermana Müller era una de las varias viudas inmigrantes del barrio. Ella no podía abrir la puerta con facilidad, ya que era legalmente ciega. Al entrar en la casa, poco iluminada
Ella nos saludaba amablemente y preguntaba, ¿cómo se llaman? ¿Cómo están? ¿Aman al Señor? Le contestábamos y decíamos que habíamos ido a recibir la ofrenda de ayuno, incluso a nuestra corta edad. De inmediato sus circunstancias precarias eran aparentes y su respuesta llena de fe era muy conmovedora. Temprano esta mañana puse una moneda de 10 centavos en el mostrador. Agradezco el ofrecer mi ofrenda de ayuno. ¿Serían tan amables de colocarla en el sobre y llenar el recibo de la ofrenda de ayuno? Su amor por el Señor elevaba nuestra fe cada vez que salíamos de su casa. $10, que para muchos podría ser poco, pero para esta viuda era todo. Y todo lo daba por amor al Señor. Y eso edificaba a sus hermanos ministrantes. Pequeños actos, pequeñas cosas. Ahí está el amor. Al respecto, el rey Benjamín prometió poder extraordinario a quienes cumplan el primer gran mandamiento. Él dijo, quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos. Son bendecidos en todas las cosas, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, en un estado de interminable felicidad. Entonces amar al Señor conduce a la felicidad eterna. Amar al prójimo. Entonces Jesús dijo, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la segunda torre del puente. Así es como Jesús conecta nuestra mira celestial de amar al Señor con la mira terrenal de amar a nuestros semejantes. Ambas son interdependientes. Amar al Señor no estaría completo si descuidamos a nuestro prójimo. Este amor por lo demás abarca a todos los hijos de Dios sin importar su género, clase social, raza, sexualidad, ingresos, edad o etnia. Buscamos a los heridos y los quebrantados, a los marginados, pues todos son iguales ante Dios. Socorremos a los débiles, levantamos las manos caídas y fortalecemos las rodillas debilitadas. El Stevenson nos dice, consideren este ejemplo. El hermano Evans se sorprendió al recibir la impresión de detener el vehículo y llamar a una puerta desconocida de una familia a la que no conocía. Cuando una madre viuda y con más de 10 hijos abrió la puerta, él advirtió de inmediato las circunstancias difíciles y las enormes necesidades por las que estaban pasando. La primera fue fácil de entender. Pintura para la vivienda, a la que siguieron muchos años de administración temporal y espiritual a esta familia. Aquella madre agradecida escribió luego a su amigo enviado del cielo: usted ha dedicado su vida a tender una mano a los desfavorecidos.
¿Cuánto me gustaría oír lo que el Señor tenga que decirle cuando le exprese su aprecio por el bienestar económico y espiritual que ha brindado a personas de las que solo usted y Él tienen conocimiento? Gracias por bendecirnos de tantas maneras. Por los misioneros a los que he ayudado. A veces me pregunto si el Señor lo llamó solo a usted o si usted fue el único que le hizo caso de todos a los que Él llamó. Sabia pregunta y sabia respuesta. Y voy a replicar estas últimas palabras de la viuda, en la carta de la viuda. A veces me pregunto si el Señor lo llamó solo a usted, hablando del hermano Evans, o si usted fue el único que le hizo caso de todos a los que Él llamó. Estas palabras son para reflexionar, hermanos y hermanas. Que no solo sea el único, el hermano Evans, sino todos a los que el Señor ha llamado en este tiempo. Amar al prójimo incluye actos de bondad y servicio, semejantes a los de Cristo. ¿Pueden hacer a un lado los enojos? ¿Perdonar a sus enemigos? ¿Dar la bienvenida y ministrar a sus vecinos? ¿Y atender a los ancianos? Cada uno de ustedes recibirá inspiración para edificar su torre de amar al prójimo. El presidente Russell M. Nelson enseñó: nuestro gozo es brindar ayuda a otras personas, hacer un esfuerzo concienzudo por preocuparnos por los demás tanto o más que por nosotros mismos, en especial cuando nos resulta oportuno y nos aleja de nuestra comodidad. Vivir el segundo gran mandamiento es la clave para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Vivir el segundo gran mandamiento de amar al prójimo es la clave para llegar a ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Es una gran verdad, una interdependencia. Jesús prosiguió con su enseñanza. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esto es muy instructivo. Existe una interdependencia importante entre amar al Señor y amarnos unos a otros. Para que el puente Golden Gate realice la función para la que se diseñó, ambas torres deben ser igualmente fuertes y con el mismo poder soportar a partes iguales el peso de los cables tensores, la calzada y el tránsito que cruza el puente. Sin esta simetría de la ingeniería, el puente estaría en peligro y hasta podría derrumbarse. Para que todo puente colgante cumpla con su propósito, sus torres deben funcionar juntas en completa armonía. La torre de amar a Dios con toda nuestra alma, mente y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo.
Del mismo modo, nuestra capacidad para seguir a Jesucristo depende de la fortaleza y el poder que tengamos para vivir el primer y el segundo mandamiento, con equilibrio e idéntica devoción por ambos en el mismo nivel. Como el puente que ven. Torre 1, de amar a Dios. Torre 2, de amar a su prójimo. Sin embargo, el auge de la contención en el mundo es indicador de que en ocasiones obviamos o olvidamos esto. Algunas personas están centradas en guardar los mandamientos que tienen poca tolerancia con aquellos a quienes consideran menos justos. A otras les cuesta amar a quienes eligen vivir fuera del convenio o incluso alejados de cualquier participación religiosa. Por el contrario, hay quienes hacen hincapié en la importancia de amar al prójimo sin reconocer que todos somos responsables ante Dios. Algunos niegan por completo la idea de que exista la verdad absoluta o el bien y el mal y creen que lo único que se necesita es tolerar y aceptar incondicionalmente las decisiones de los demás. Cualquiera de estos desequilibrios podrían provocar el derrumbe del puente espiritual. Continúa diciéndonos el leal de Stevenson. El presidente Dallin H. Oaks describió esto cuando dijo: esto significa que se nos manda amar a todos, ya que la parábola de Jesús sobre el buen samaritano nos enseña que cada persona es nuestro prójimo. Pero nuestro esmero por guardar el segundo mandamiento no debe hacernos olvidar el primero, el de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Conclusión. Así que la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo construyo mi propio puente de fe y devoción erigiendo las altas torres del amor por Dios y por el prójimo que tiene el puente? Pues poniendo manos a la obra. Tal vez nuestros primeros intentos se parezcan más a un plan hecho en el reverso de una servilleta o unos planos muy primerizos del puente que tenemos la esperanza de construir, como en la figura que estamos viendo aquí abajo. Podría consistir en unas cuantas metas realistas para entender más el Evangelio del Señor, o comprometerse a juzgar menos a los demás. Nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para empezar. Con el tiempo y planificando con oración y reflexión, las ideas toscas se refinan, las nuevas acciones se convierten en hábitos y los primeros borradores se convierten en planos meticulosos. Construimos nuestro propio puente espiritual con el corazón y la mente entregados al Padre Celestial y a su Hijo unigénito, y también a los hermanos y a las hermanas con quienes trabajamos, jugamos y vivimos. En los próximos días, cuando pasen por un majestuoso puente colgante o cuando lo vean en una fotografía con sus torres prominentes, los invito a recordar los dos grandes mandamientos que Jesucristo describió en el Nuevo Testamento. Ruego que las instrucciones del Señor nos inspiren, que nuestro corazón y nuestra mente se eleven para amar al Señor y se extiendan para amar al prójimo. Ruego que estos
fortalezca nuestra fe en Jesucristo y su expiación, de la cual testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así es que podamos recordar este mensaje y al pasar por un puente podamos ver esos pilares, estas torres. Primera torre, amar a Dios. Segunda torre, amar a nuestro prójimo. Sí. Que no pueda suceder como este puente. Cuando hay desequilibrio en las torres, como lo ven acá, está semidestruido. Y hay que armarlo. Y empieza con un bosquejo y armar las torres. Visualizar las torres. Para que nuestra vida pueda llegar a un equilibrio. El amar a Dios y a nuestro prójimo tiende el puente hacia la vida eterna. Y podemos empezar, como dijo L. Stevenson, no hay edad para ello. Demasiado joven o demasiado viejo. Podemos llegar a construir nuestro puente perfecto. Empezar de esta manera, planificando. Nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para empezar. Muy bien. Como resumen, ¿qué hemos aprendido? L. Stevenson nos enseñó lo siguiente. Los dos grandes mandamientos de Jesús es amar al Señor y amar al prójimo. Son como las dos torres o genios de la ingeniería de un puente. Amar al Señor se centra en el corazón, el alma y la mente de una persona y se mide en actos de obediencia. Amar al prójimo significa amar a todos los hijos de Dios independientemente de su género, raza u otras diferencias. Asimismo hemos aprendido lo siguiente. Así como las torres de los puentes dependen unas de otras, lo mismo ocurre con las dos grandes leyes de Dios. La capacidad de una persona para seguir a Jesucristo depende de su poder para vivir ambas leyes con igual devoción. Sin embargo, algunos están tan concentrados en guardar los mandamientos que muestran poca tolerancia hacia aquellos a quienes consideran menos justos. Por el contrario, algunos enfatizan la importancia de amar a los demás sin reconocer que todos son responsables ante Dios. Cualquiera de los desequilibrios pueden hacer que un puente espiritual se caiga. Que tengamos presente. Cualquier desequilibrio puede hacer que un puente espiritual se caiga. El dejar amar a Dios o el dejar amar al prójimo puede hacer que nuestros testimonios se caigan y nosotros, por ende, como el puente, caigamos. Y eso no debe suceder, ya que están conectados los dos grandes mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo alma, mente y corazón, y amar al prójimo como a ti mismo.
Estos dos grandes mandamientos están conectados, van juntos. Así que la pregunta que debemos hacernos es, prestemos atención a esto. ¿Cómo construyo mi propio puente de fe y devoción erigiendo las altas torres de amor por Dios y por el prójimo que tiene el puente? Pues poniendo manos a la obra. Tal vez nuestros primeros intentos se parezcan más a un plan hecho en el reverso de una servilleta o a unos planos muy primerizos del puente que tenemos la esperanza de construir. Podría consistir en unas cuantas metas realistas para entender más el Evangelio del Señor o comprometerse a juzgar menos a los demás. Nadie es demasiado joven ni demasiado viejo para empezar. Citas importantes que podamos mantenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que va a ayudarnos también, hermanos, para poder tenerlo presente aun cuando demos clases o estemos dando nuestro discurso en una reunión sacramental. Amar al Señor se centra primero en el corazón, en nuestra verdadera naturaleza. El Señor pide que amemos con todo nuestra alma, todo nuestro ser consagrado, todo, espíritu y cuerpo. Y por último, que amemos con toda nuestra mente, nuestra inteligencia e intelecto. Amar a Dios no es algo limitado y finito, es infinito y eterno. Cita 2. Amar al Señor no estaría completo si descuidamos a nuestro prójimo. Este amor por los demás abarca a todos los hijos de Dios sin importar su género, clase social, raza, sexualidad, ingresos, edad o etnia. Buscamos a los heridos y los quebrantados, a los marginados, pues todos son iguales ante Dios. Que podamos recordarlo, esto siempre. ¿Qué principio hemos aprendido? Un principio y una verdad. Nuestra capacidad para seguir a Jesucristo depende de la fortaleza y el poder que tengamos para vivir el primer y el segundo mandamiento con equilibrio e idéntica devoción. ¿Verdad que hemos aprendido? Existe una interdependencia importante entre amar al Señor y amarnos unos a los otros. Recordemos las torres de un puente. Para que el puente subsista y sea transitable, de haber conexión entre las dos torres, igual en el campo espiritual. Deben estar conectados los dos grandes mandamientos, de amar a Dios con toda nuestra mente, corazón y fuerza, y amar a nuestro prójimo. Amarnos los unos a los otros. Estos deben ir juntos. Sé que si lo hacemos así, Dios nuestro Padre Celestial estará muy complacido y nos bendecirá. Yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama y ama a todos sus hijos. Y Él quiere que le amemos y que también amemos a todos sus hijos. Nos amemos los unos a los otros. Ello es la mejor y mayor demostración de nuestro amor al Padre Celestial cuando le obedecemos. Obedecemos sus mandamientos. Amamos a nuestro prójimo.
que podamos amarlo siempre y amar a nuestro prójimo siempre. Sé que si lo hacemos seremos grandemente bendecidos. Testifico de ellos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Siempre recordar el Señor vino y viene pronto, que debemos estar preparados. Una forma de estar preparados también es poder compartir el Evangelio. Y para compartir el Evangelio debemos aprenderlo. Debemos estudiar las Escrituras, hacer nuestras oraciones, guardar los convenios, guardar el día de reposo y todos los mandamientos que Dios nos ha dado. De esa forma estaremos preparados para ser guiados por el Espíritu Santo. Sé que si lo hacemos así nos irá bien, en esta vida y en la eternidad. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Que la paz reine en sus hogares, en sus corazones y en sus mentes. Shalom, hermanos. Shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.